El mundo está lleno de misterios, el planeta está lleno de incógnitas y tú te preguntarás, Agustín, ¿qué pasó con Supernova? En este capítulo lo vais a descubrir. Había 3 razones principales por las que volví a Europa. Una, las BMW Riders. 2, llevarme las piezas que necesitaba para Supernova de vuelta a Brasil. 3, la razón croata, pero esa fue consecuencia de las 2 anteriores. Estando en España, recibí un email del concesionario House Motors de Salvador de Bahía diciéndome, anunciándome cuáles eran las piezas que tenía que cambiar. Con esta cara me quedé. ¿Con cuál me iba a quedar? Con lo cual, lo primero que había que hacer era explorar opciones. Como se me caiga el termo con el agua caliente en la entrepierna, verás tú. Qué disgusto nos vamos a llevar. Es para acá. La primera opción de todas comenzaba de una forma muy sencilla, preguntando a mi concesionario Móvil Norte cuánto costaban las piezas que había que cambiar. Y la respuesta fue mucho. Absurdamente mucho, porque eran demasiadas, 60 y pico piezas. Me fulminaba el presupuesto, me fulminaba la existencia. De todas formas, había que intentarlo. Y me fui a hablar con Moncho, un hombre sabio donde los haya. ¿Y esta moto? Esta moto lleva conmigo 20 y algo años. Parece un Batmóvil, pero si te caes te protege la estructura. Es la única moto del mundo que homologaron con impacto frontal e impacto lateral. Yo creo que llevas razón en lo que has dicho de que hay que reanimar a la moto. ¿Tú crees que tiene sentido cambiar suspensión trasera, suspensión delantera y motor nuevo? Es que si consigues hacer eso, es como si te diesen casi una moto nueva. Moncho me dio el empujoncito de moral que necesitaba para decantarme por la opción de reparar a Supernova. Pero no solo dependía de él, dependía de que BMW España me quisiera ayudar con las piezas. ¿Qué foto tenéis ahí, Luis? La buena, la de la ¿Foto buena? Madre mía. Pues ¿cómo no le vamos a cambiar el motor, Moncho? Le vamos a cambiar lo que haga falta para que llegue hasta el final. Te voy a dar un por culo, Goyo, con las piezas que va a haber. Sin problema, lo que te haga falta. ¿En serio? Sí, hay 4. ¿Por cuánto dinero? ¿Qué precio vale? Son 4.793 condiciones masivas de impuestos. Yo esto no sé si tiene mucho sentido, Moncho, pero vamos para adelante. Todo por Supernova. Todo parecía que iba a ser coser y cantar, pero no, amigos, no os confundáis, no era tan fácil como parecía, porque hubo 2 factores que me hicieron sopesar mucho la opción de reparar a Supernova por completo. La primera tuvo mucho que ver con esta llamada de teléfono con David, el director de marketing de BMW España. Aprovecho para encomendarme a todas las vírgenes y santos. David, buenas tardes. Estoy aquí con Agustín. Me imagino que sabrás la situación, cómo se encuentra su motocicleta. Habíamos estado hablando que como el proyecto empezó con esta moto, de poder continuarlo con la moto, como hay partes implicadas como Turatech y Larson, que Larson le va a dar todo lo que es una horquilla delantera, Turatech el amortiguador trasero, la parte negativa, que es el motor, está para ya darle la extrema opción, pues la posibilidad que habría sería de intentar revivirla, pero con un motor nuevo. En BMW en Alemania hay 4 motores. ¿Cómo ves que se puede hacer esto con la posibilidad que a Agustín esto le salga? Bueno, no te voy a decir cómo, pero me entiendes por dónde voy. ¿Qué posibilidades hay? Si lo que voy es que el dinero se puede meter en una cosa o en otra. Vale. A mí me es indiferente. Pero no hay para las 2 cosas. O sea, imagínate que pones el motor y mañana peta, la cagamos. Tú no es como una persona que puedes hacerle un trasplante y tenga un rechazo. En una máquina, al fin y al cabo, las cosas vitales que son el motor y las suspensiones, si se va a poner nueva, prácticamente lo que es la moto, como quien dice. Creo que es otra cosa. Yo creo que esa moto tiene cáncer. Y tiene un cáncer con metástasis en muchos órganos de su cuerpo. Entonces, vamos a extirpar algo, le vamos a dar quimio y le vamos a dar la vida.
A mí me da igual, de verdad. O sea, Vale. me da lo mismo meterlo en un sitio que en el otro. Me es indiferente. Pues entonces tiene que ser una decisión ya tuya, Agustín. Claro, sí, sí, se lo dije ahí, yo ayer a él, le dije, Agustín, es una decisión tuya, tienes que pensarlo tú y decidirlo tú. Bien, teníamos luz verde para llevarme teóricamente a cero coste las 3 piezas más importantes que tenía que cambiar de la moto. Pero, y este pero es un pero como un castillo de grande. Si volvía a pasar algo con la motocicleta, BMW ya no entraba. Y las probabilidades, amigos, créanme, de que volviera a pasar algo, tal y como me anunciaron Goyo y Luis en Móvil Norte, eran muy altas. Aún así, yo seguía dejando la puerta abierta a optar por la opción loca. Pero, ¿cómo me llevo yo eso para allá? Había que llamar a la aerolínea. Un motor de motocicleta que pesa unos 60-70 kilos, sin aceite, sin ningún tipo de líquido dentro, ¿me lo puedo llevar conmigo como equipaje especial facturado, aunque tenga que pagar kilo a kilo? Mire, no sería posible transportarlo como equipaje facturado. ¿Y despiezado? No, claro, ya habría que mirar despiezado si cumple con las regulaciones de mercancías peligrosas. Estamos a punto de ver cuál es la regulación de mercancías peligrosas para ver si podemos despiezar un motor en 3 bultos para ver si me lo puedo llevar yo conmigo en el avión. Eso me interesa. Esto no tiene ningún sentido. El barco sería lo más fácil. El barco de 1.000 y pico. Y luego sacarlo de los esquivadores no, es una sorpresa de acción. Nunca sabes cuánto realmente vas a acabar pagando. Realmente, llevarme el motor y las suspensiones en un avión comercial conmigo era la única opción que barajaba. Porque en lo otro me iban a crujir a impuestos. Ya me pasó en el pasado que es que las 2 cosas que he enviado por correo, un casco y un iPhone viejo de 5 años, las 2 veces, a pesar de que yo tenía todos los documentos para demostrar que era algo de importación temporal, al igual que todos mis otros bienes y la motocicleta en sí, tuve que pagar impuestos, compadre. ¿Tú sabes los impuestos que yo tendría que haber pagado por el motor y las suspensiones? Te estoy hablando que igual eran 5.000, 6.000 euros solo en impuestos. No es coña, no es exageración, lo averigüé. A ver qué dice Jordi. Jordi, ¿por cuánto crees que sale mandar a Salvador de Bahía un motor? Entre 500 y 1000 yo hacía bote pronto, ¿eh? Hay que tener un certificado en el cual nos aseguren que este motor no ha tenido ningún aceite dentro ni nada. Si la caja del motor es de madera, para entrar en Brasil, la caja tiene que estar fumigada. Joder, certificado, fumigación... El destino nos está queriendo decir algo, ¿eh, mucho? El luchar contra las olas. Hasta que te ahogue. Bueno, depende cómo lo hagas. Porque soy de Extremadura y no tenemos mar como vosotros en el País Vasco. Es que claro, Moncho me decía, repárala, Agustín, repárala, que si cambias esas 3 cosas como si fuera una moto nueva. Digo, ya, pero es que claro, yo luego estoy allí en el viaje y si me pasa algo, el que se lo come soy yo. Y luego BMW ya no me va a ayudar en una moto nueva por haberme yo encaprichado en intentar revivir esta, Moncho. Moncho, entiéndeme, Moncho. Moncho, que lo importante es el proyecto, Moncho, que me di cuenta que lo importante era el proyecto. Lo importante es la seguridad, eso es lo que tiene que prevalecer. Y eso fue lo que me hizo que me decantara por la opción de la F850 GS. ¡Vamos ahí! Moncho me decía que me dictara por mi corazón, y mi corazón me habló claramente. Agustín, no seas gilipollas y opta por la opción segura, que como te pase algo por no haber tomado la decisión a tiempo, te vas a arrepentir toda tu puta vida. Más claro, imposible. Tienes que pensar también en que es importante, creo, que sobreviva. Que en una curva límite tenga 2 discos de freno en vez de 1, que tenga ABS en las 2 ruedas, que tenga control de tracción, que tenga suspensión electrónica, que tenga un botón de SOS por si tengo un accidente, me quedo inconsciente y manden una ambulancia automáticamente en la hotline de BMW. ¡Qué pedazo de feature de la moto! ¡Qué feature! Es una feature increíble. La putada es que luego me enteré que no funciona en Latinoamérica. Pero está ahí, a mí me da seguridad saber que ese botón pone aquí estoy. Por si te pasa algo, aquí estoy, púlsame o no me pulses porque me activo solo. ¿Cómo es que me contaste que estabas en tu casa viendo el vídeo y qué pasó? Yo diciendo, suelta el embrague, Agustín, suelta el embrague, suéltalo para que se cale, y no había manera. Yo como si estuviera allí. ¿Qué modos hay? Pues tenemos el modo Ring, el modo Road, el modo Dynamic y el modo Enduro. Y cuando hagamos la conexión del asiento,
pondremos el Enduro Pro, que es para cuando le pongas el neumático de taco y te metas haciendo un uso off-road. Porque de esa manera lo que haces es elimino el control de tracción, por lo tanto la moto puede abrir gas, me cruzaría la rueda, pero tracciona, que de la otra manera si abro gas el motor se me iría abajo y haría Lo importante es tu seguridad. Si te pasa algo a ti, no hay proyecto. El proyecto es lo que importa. Tu seguridad va de la mano del proyecto. No sé si tiene mucho sentido eso. Que tenía que estar seguro, cojones, que yo necesitaba una moto que me protegiera. ¿Tú sabes la cantidad de veces que vi la muerte cara a cara montado en Supernova? Que en su momento seguro que fue una moto de puta madre, pero el tipo que me la entregó, no sé si me engañó. Porque esa moto no dejó de dar fallo y no tenía ni... Mira, es que me rompo el termo y todo, tío. Me dio por culo, tío, porque me fié del pavo y yo creo que o bien era muy tonto y no sabía lo que la moto tenía, o bien me la coló porque el pavo trabajaba en un concesionario de coches vendiendo coches. ¿Cómo coño no lo vas a saber, tío? ¿Cómo no lo vas a saber? La moto no tenía ni una campaña hecha. Las campañas en BMW son gratuitas. Se la estoy haciendo aquí ahora en Paraguay a las 850. No tenía ni una hecha, tío, ni una. Eso no es sino prueba irrefutable de que se pasaron la manutención de la moto por los cojones. Y nunca había expresado el cabreo que tengo, pero realmente lo tengo. Porque es que no se puede ser así, tío. No vendas algo que está en mal estado para una persona que te está diciendo que va a dar la vuelta al mundo con ello. Porque si le pasa algo, eso debería pesar en tu conciencia. Y no me pasó algo porque iba protegido por ángeles de la guarda y por el gran espíritu. No hay nada de malo en dar la vuelta al mundo en una moto antigua, siempre y cuando esté bien conservada. Chacho, yo no sé qué tiene el mate este, pero me está poniendo... me viene arriba, me viene arriba. No lo he mostrado mucho en los vídeos, yo tengo mal genio. Y con el mate se me sube toda la cabeza. Aquí paz y después gloria. Blanco y en botella. Más vale pájaro en mano que ciento volando. En fin, que ya tenía la moto nueva. Bueno, nueva, la compré con 1300 kilómetros. Era una de las que BMW utilizó en las Riders, de estas así como de prueba, que como ya estaban usadas, pues me la podían dejar más barata. Entonces, bueno, 1200 kilómetros. La anterior la compré con 76.500, o sea que yo creo que hemos mejorado un poquito. Entonces, claro, la moto estaba de puta madre, pero la moto había que equiparla. Y menos mal, gracias a todos los cielos, y gracias concretamente a Toratec y a Larsón y a Móvil Norte, que me ayudaron a ponerla equipadita para la aventura, vestidita para la selva. Yo necesitaba un poco de todo, pero ese poco de todo no lo voy a decir, lo voy a mostrar. La bujía. Alarma. Protectores de mano me dijiste que sí, ¿no? Sí. Vale. La palanca de embrague. Palanca de freno. Palanca de freno. Aquí estamos. Para el nene. Estos son como los Reyes Magos, ¿eh? Y un filtrito de aceite. Vamos ahí. Lo que me faltaba. ¿Ya? ¿Cómo estás? Yo, bien, quemado, pero bueno. La verdad sea dicha, también me resultó mucho más sencillo decantarme por la motocicleta nueva porque contaba con la ayuda de Toratec para los accesorios y de Larsón para las herramientas. Y repuestos de todo tipo que me llevé conmigo para que no me pillara por sorpresa en el camino. Yo llevaba una pastilla de freno en cada bolsillo. Como si fuera contrabando. De verdad, o sea, no es coña, no es aquí hacer la pelota a nadie. Es la puta realidad. No os imagináis lo importante que fue para mí poder contar con la ayuda de estas empresas, tío. Porque si no, yo hubiese estado jodidísimo. A ver qué hago si voy yo el viaje solo por mi cuenta y me pasa eso. Si yo no llego a tener ayuda de esta gente, vamos, que hubiese continuado en bicicleta. Así te lo digo. También hubiese estado guapo. Eso sí, con una bici de BMW, de las eléctricas. Para tampoco tener que empujar tanto.
Continuando con la historia, lo que tuve que hacer fue retrasar mi vuelta a Brasil porque no me daba tiempo a hacer todo eso en el plazo que tenía restante. Había muchas piezas que faltaban por llegar para equipar la moto en condiciones y había que hacer una cosa divertidísima: preparar el envío a Brasil. No os imagináis lo divertido que es exportar una moto europea e importarla en un país como Brasil. Es una actividad que os recomiendo. Para las noches que no podáis dormir. No os imagináis la burocracia que pone Brasil. Y aquí voy a dar algunos consejos para alguien que quiera llevar su motocicleta a América. Lo más importante es seleccionar a alguien que esté disponible plenamente por teléfono todo el puto día. Porque el estrés que te entra, la cantidad de papeles que tienes que presentar, realmente necesitas a alguien serio al otro lado del teléfono que te dé tranquilidad. Porque cuando tú tienes una moto empepinada, prepara con todo, después del tiempo y dinero que has llevado a hacerlo, y no estés tranquilo con que se vaya a perder por algún aeropuerto como me pasó la anterior vez a mí, por favor, aseguraos de que la persona con quien hagáis esto sea de fiar. Yo tuve una experiencia muy grata con Jordi de Quene und Nagel. Ahí os voy a poner su contacto. Jordi, Cajas que vayan para allá, sobre todo tienen que tener los sellos de fumigación. no, hay que fumigar, eso está claro. Empaquetamos la moto y la mandamos para Brasil encomendándonos a todos los dioses habidos y por haber, paganos, cristianos, egipcios, extraterrestres, a todos, para que la moto llegara en buen estado y llegara el día que tenía que llegar. Porque ya veréis en el siguiente capítulo la sorpresita que me llevé cuando llegué a Brasil. Pero ahí no acaba la historia. De hecho, no es más que el comienzo. El título del capítulo es ¿qué pasó con Supernova? ¡Ah! Que quedaba esa segunda disyuntiva. ¿Qué cojones pasó con Supernova? Supernova estaba completamente despiezada en el concesionario de Salvador de Bahía. Ahí me esperaba convaleciente, tiritando, en coma. Lo fácil hubiese sido conseguir un certificado de destrucción o de chatarra para yo presentar en la Receita Federal de Brasil para certificar que esa moto ha dejado de existir y de darla de baja en España. Pero amigos, Supernova, para bien o para mal, fue la motocicleta con la que comencé el viaje. Y tanta gente trabajó en ella. Alejandra y Mariano la pintaron, en Móvil Norte le echaron incontables horas. Todos los mimos que recibió en medio del camino. ¿Con qué cara iba yo a dejar abandonada Supernova en Brasil y dormir tranquilo por las noches? El tema de la motocicleta va más allá de un bien material. De alguna forma, ese ente cobra vida propia en el momento en el que le adjuntas experiencias, en el momento en el que vives y compartes cosas con eso. Eso es lo que, en mi opinión, genera el apego y el cariño a un conjunto de hierro al que le acabé denominando Supernova. Supernova se había convertido en algo bastante importante para mí y por eso decidí no optar por la opción fácil de dejarla allí tirada y buscar una opción alternativa, una segunda vida o cuarta o quinta para Supernova. Y para eso yo necesitaba un poco de ayuda, de inspiración, y gracias a los cielos de nuevo, porque se me puso delante la persona que me indicaría cuál era un posible camino a seguir. Alfonso Corber. ¿Dónde se va usted? A comer algo rico con un buen amigo. A ver si aprendemos de los buenos como usted. Eso requiere tiempo. Ya lo sé. Bueno, por lo menos nos divertiremos. Vámonos. ¿A dónde te vas? Me voy a Turkana, Kenia, a financiar un pozo de agua para la comunidad misionera de San Pablo Apóstol. ¿Qué te motiva a hacer esto? Pues conocí a las misioneras en Colombia hace 5 años y cuando vas para allá, que yo fui hace 2, y ves aquello, no te puedes quedar con los brazos quietos, chico. Hay que hacer lo que sea. Y se nos ocurrió que era una buena idea utilizar un viaje en moto para financiar un pozo de agua, así que ahí voy. Eres el vivo ejemplo de lo solidario que es el colectivo motero, Alfonso. Completamente de acuerdo. Bien tío. hecho. Mándame una foto cuando llegue. Prometido. Y además brindaré a tu salud allí, tío. Y ahora me cuentas qué hacemos con Supernova. Vamos para adentro. Con Supernova tenemos cosas grandes para ella. O sea, Buscar un encontrar sitio. un contenedor que la traiga a España. Claro. Paso 2. Arreglarla. Si queremos que haga algo útil, tiene que estar útil para el servicio. Paso 3. Buscarle un fin benéfico.
Esto le vamos a llamar código de operación que... Rescate a Supernova. A ver si Supernova no hace alusión a su nombre y explota en medio del envío. Y la vida, llena de misterio y azares, me brindó la opción adecuada para que Supernova continuase su camino. Pero eso lo vamos a desvelar en las Riders de 2019, en septiembre, en Sabiñáñigo. Lo voy a contar allí cuál fue el destino final de Supernova. Así que venirse, porque va a estar muy bonito. Y llegó el día de retomar la aventura. Por fin, porque se dilató demasiado e inevitablemente me sentí desconectado del propósito con el que salí, que era estar en una aventura continua. De repente mi aventura era un mar de burocracia y un océano de papeles que me angustiaban. Y enfermé del espíritu, porque yo no era allí donde quería estar, yo quería estar en Latinoamérica, que es donde tenía que estar. Y mi querido amigo, hermano del alma, de la infancia también, Roberto Martínez, me vino a recoger para llevarme al aeropuerto. Hasta luego. Hace un año fuiste tú el que me llevaste al aeropuerto para empezar en Chile. Estoy nervioso, inestable, movido, con la incerteza de si en Brasil me van a reventar las aduanas, si voy a poder sacar la moto, si voy a poder devolver la otra. Ese plano me gusta mucho más a mí, Bueno, Robert, tío. Otra mini despedida. Y con esto y un bizcocho, Agustín retomó la aventura a lo ancho, no rima ni para atrás, pero os aseguro que en los capítulos venideros vais a tener moto, aventura, vida y sociedad como nunca antes habíais experimentado en un motoblogger. Adiós.